Clara no esperaba recibir una herencia de su abuela, sabía que aunque tenía mucho dinero y la amaba mucho era una vieja tacaña. Después del funeral, todo lo que quería era volver a su rutina, dejar atrás los recuerdos dolorosos y la tristeza. Sin embargo, un día recibió una llamada del abogado de la familia, su abuela le había dejado algo. Clara pensó a huevo seguramente me dejó uno de los departamentos, toda la familia pensaba que toda la herencia era para su nieto favorito Jorgito, una rémora laméculos que desde que supo que la abuela estaba enferma se pagó a ella con la intención de quedarse todo. Cuando Clara fue a ver lo de su herencia, se encontró que solo le habían dejado una caja grande y pesada. Clara de inmediato pensó puta madre, aquí no cabe un departamento, ni siquiera cabe una pinche freidora de aire. Clara tomó la caja y cuando llegó a casa decidió abrirla. Dentro de ella había un espejo antiguo, cubierto por una tela blanca que parecía un costal grueso que olía a polvo y tiempo. Clara le dijo a su esposo: ve, nada más que mamada me dejó de herencia la abuela, ni pedo. Un espejo menos para el afeminado de Jorgito. El espejo tenía un marco de madera oscura, tallado con extraños símbolos que Clara no reconocía. Las figuras en el marco parecían humanas, pero había algo antinatural en ellas. Estaban retorcidas, como si estuvieran atrapadas en medio de una lucha por liberarse. El vidrio del espejo no era del todo claro, tenía manchas opacas que parecían niebla atrapada en el cristal. Aunque no estaba dañada, la superficie reflejaba las cosas con una extraña distorsión. Como si lo que estaba dentro no correspondiera del todo con la realidad. Clara nunca había sido supersticiosa, pero algo en ese espejo le causaba incomodidad. Sin embargo, decidió que lo debía mantener. Después de todo, era un recuerdo de su abuela, y tal vez el valor sentimental estaba por encima de cualquier extraño presentimiento. Lo colocó en su habitación, sobre una cómoda, y siguió con su vida. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Clara apenas se fijaba en el espejo. Lo usaba ocasionalmente para arreglarse antes de salir, pero no prestaba demasiada atención a los detalles. Sin embargo, una noche, cuando ya estaba acostada, algo en el espejo captó su atención. Era una sombra, una pequeña mancha oscura que se movía en el reflejo, a pesar de que la habitación estaba vacía. Se incorporó, pensando que tal vez algún objeto o el reflejo de una luz externa había causado esa ilusión. Pero cuando miró de nuevo, no había nada. Al principio, trató de ignorarlo. Quizás estaba cansada. Había tenido semanas difíciles con el trabajo, y el estrés podría estar jugando con su mente. Pero las noches siguientes, la sensación de inquietud se volvió más fuerte. Cada vez que miraba al espejo, sentía que algo la observaba. No podía explicarlo, pero era como si, al desviar la vista, algo se moviera en el reflejo, algo que no estaba allí cuando ella miraba directamente. La primera vez que sintió un escalofrío real fue una madrugada. Clara despertó abruptamente. Su habitación estaba en completo silencio. Los únicos sonidos eran los de su propia respiración y los crujidos ocasionales del edificio antiguo en el que vivía. Fue entonces cuando vio algo que la hizo congelarse, una figura oscura, apenas visible, reflejada en el espejo. Estaba parada detrás de ella, en la esquina de la habitación, observándola. Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que si se giraba, no vería nada. Lo había experimentado antes, esa presencia en el espejo no estaba en el mundo real. Pero esta vez, era diferente. La figura no era solo una sombra, era algo más definido, más real. Prendió la luz de la lamparita que tenía junto a su cama, se levantó lentamente tratando de no hacer ruido, como si el movimiento más mínimo pudiera hacer que esa cosa le hiciera algo. Cuando finalmente se atrevió a mirar de nuevo, la figura ya no estaba. El miedo comenzó a instalarse profundamente en su vida. Ya no podía dormir tranquila.
Cada noche se despertaba a la misma hora, y cada noche veía esa sombra en el espejo. A veces era más nítida, otras veces, apenas visible. Pero siempre estaba ahí, mirándola. A veces le daba mucho miedo y se ponía a rezar esperando que se fuera y otras veces no le incomodaba, era algo raro. Cualquiera pensaría en mandar ese espejo a chingar a su madre a la basura, pero Clara sentía una conexión con él que hacía que siempre a última hora decidiera dejarlo. Sabía que no tenía lógica conservarlo, pero también le daba miedo quitarlo. Desesperada, decidió no dormir en la habitación. Tal vez, pensó, si no lo veía, el fenómeno desaparecería. Pero no fue así. Esa noche se fue a dormir a la sala donde no había espejos. De nada sirvió. Clara despertó de golpe al escuchar un susurro fuerte que decía su nombre. De inmediato se sentó en el sofá y sintió una presencia muy agresiva. De inicio no la podía ver, nerviosa pensó que solo había sido una pesadilla y pensó en dormir de nuevo, pero un escalofrío recorrió su espalda, sintió como su cuerpo se erizó hasta la punta de sus pies. Permaneció unos segundos en silencio, le costaba mucho respirar, estaba como en shock. De inmediato pensó: perra madre, esta hija de puta ya se salió del espejo, pero ahí voy de pendeja a taparlo. El aire en su habitación se sentía pesado, como si algo invisible flotara a su alrededor, acechándola. Y lo peor de todo, mientras ella seguía inmóvil empezó a escuchar ruidos en la cocina, se abrían puertas, como si platos y cubiertos chocaran entre sí. No eran ruidos fuertes, pero sí lo suficiente para que no tuviera dudas de lo que estaba pasando. Los ruidos empezaban a subir de intensidad y Clara permanecía aterrorizada, empezó a rezar en su mente y fue cuando de pronto sintió como si alguien se sentara junto a ella. No pudo más, brincó del sillón y regresó a oscuras corriendo a su habitación y se fue directo a su cama sin voltear siquiera a ver el espejo. Esa noche Clara entendió el mensaje. En las siguientes noches seguía viendo la silueta pero no sucedía nada. Ella se empezó a acostumbrar a la presencia e incluso a veces le preguntaba si necesitaba algo. ¿Quién era? Que estaba dispuesta a ayudarla pero no había respuesta. A veces eran noches con una energía terrible donde tenía pánico. A veces en sus sueños Clara se encontraba frente al espejo, pero lo que veía no era su reflejo. La figura oscura ocupaba su lugar, mirándola desde el otro lado. A veces, la figura trataba de hablarle, pero sus palabras eran en un lenguaje extraño, como si provinieran de un lugar muy lejano. En otras ocasiones, la figura intentaba atravesar el cristal, estirando una mano hacia ella. Clara despertaba sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que creía que iba a estallar. Pronto, la situación se volvió insostenible. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Algo estaba mal con ese espejo y aunque parecía que ella lo estaba normalizando, sabía que debía llamar a su madre aunque su madre iba a pensar que estaba pendeja. La llamó, esperando que tal vez ella supiera más sobre su origen o por qué su abuela se lo había dejado. Pero la respuesta de su madre fue desconcertante. Tu abuela nunca me habló de ese espejo. Toda la vida lo tuvo en su habitación pero nunca mencionó nada de él. Es extraño que te lo haya dejado a ti, todo lo demás se lo dejó al pendejo de Jorgito. La conversación no le aportó las respuestas que necesitaba. Entonces, decidió investigar por su cuenta. Buscó en antiguos diarios y álbumes familiares, esperando encontrar alguna mención o fotografía que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Finalmente, en un viejo álbum de fotos polvoriento, encontró algo. Una fotografía de su abuela, mucho más joven, junto al espejo. La imagen estaba borrosa, pero en el espejo, Clara pudo ver varias sombras. No había prestado atención a ese detalle antes, pero ahora lo veía claro. Las sombras en la foto eran iguales a las que veía por las noches. Con el corazón latiéndole rápido, decidió seguir investigando.
Decidió ir a su habitación y descolgó el espejo y lo revisó por atrás. Encontró un escrito un poco difuso escrito a mano, en la que se mencionaba que el espejo albergaba secretos que no debían descubrirse y que debía mantenerse cubierto y fuera de la vista. Clara se sintió mareada. ¿Qué secretos estaba albergando ese espejo? ¿Por qué su abuela le había dejado algo tan peligroso? ¿Y por qué hijos de puta no le dejó dicho que no le quitara la puta sábana que lo cubría? Decidió cubrirlo pensando que esa era la solución, pero le dio medio quitarlo de la pared. No quería repetir la experiencia de cuando durmió en la sala. Esa noche, mientras estaba en la cama, escuchó un susurro. No venía de su cabeza, sino de la misma habitación. No era una palabra clara, más bien un murmullo bajo, pero se repitió varias veces hasta que finalmente pudo entenderlo: rompe el lazo. Clara se levantó de un salto, encendiendo todas las luces. Sabía que el susurro venía del espejo, aunque estuviera cubierto. Con la respiración agitada, arrancó la sábana que lo cubría. El cristal del espejo estaba oscuro, pero poco a poco, comenzó a verse algo. Primero fue una sombra borrosa, pero luego tomó forma. Era un rostro. Desfigurado, triste, con los ojos vacíos. Detrás de ese rostro, apareció más. Eran hombres y mujeres, todos con expresiones de dolor y desesperación. Las voces comenzaron a mezclarse. Nos ve. Nos puede ayudar. Clara retrocedió, pero sus pies parecían anclados al suelo. Quería correr pero no respondían sus piernas. Las sombras en el espejo se movían más rápido, como si trataran de escapar. Y entonces lo comprendió: esas no eran simples figuras. Eran almas. Almas atrapadas en el espejo, buscando una salida. Las almas no dejaban de repetir lo mismo una y otra vez, parecía que ellas no la escuchaban. Al poco tiempo Clara se pudo retirar del espejo y volvió a su cama. Ya no había nada en el espejo. Esa noche no pudo dormir. El miedo la consumía por dentro, pero también había algo más, una creciente curiosidad por descubrir qué quería realmente ese espejo. ¿Por qué estaban esas almas atrapadas allí? ¿Y cómo podía liberarlas? Pensó que tal vez por eso su abuela no le avisó que no debía quitar la sábana. Durante los siguientes días, el comportamiento del espejo se volvió más agresivo. Las sombras ya no solo aparecieron por la noche, durante el día, cada vez que pasaba frente a él, sentía que algo la observaba. A veces, creía ver figuras de reojo, moviéndose rápidamente, como si intentaran escapar de su campo de visión. Finalmente, decidió buscar ayuda. Habló con un experto en objetos antiguos, un hombre especializado en reliquias y maldiciones. Al contarle su historia, el hombre palideció. Le explicó que había leyendas sobre espejos que contenían las almas de los muertos, espejos que habían sido utilizados en antiguos rituales para atrapar a los espíritus de aquellos que no habían encontrado descanso. Debes deshacerte de él, le dijo el hombre con voz temblorosa. Esas almas están atrapadas y, si no las liberas, te atraparán a ti también. Clara se fue con el estómago revuelto. Se llenó de rabia pensando: vieja hija de puta, ¿cómo no le dejaste también esta mamada de espejo al pendejo de Jorgito? ¿Cómo iba a deshacerse de un objeto que su abuela le había dejado? ¿Y cómo podía liberar a esas almas sin caer en la misma trampa? Decidió volver a casa y enfrentarse al espejo una vez más. Pero esta vez, esperaría frente a él hasta que pasara algo. Ya no huiría. La noche cayó, y Clara seguía frente al espejo con la luz de una vela proyectando sombras en la habitación. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz alta. Durante horas no pasaba nada, pero poco después la habitación se sintió helada. Y poco a poco las sombras comenzaron a aparecer de nuevo. Esta vez, no eran figuras distantes. Eran claras, detalladas.
Una de ellas se acercó tanto que Clara pudo ver su rostro, una mujer de cabellos largos y enredados, con ojos vacíos y una expresión de tristeza infinita. «Ayúdanos», dijo la mujer con una voz que resonaba en toda la habitación. Clara se estremeció. Quiso correr, pero algo dentro de ella la detuvo. Sabía que, de alguna manera, estaba conectada a esas almas. Y entonces, con una mezcla de miedo y determinación, preguntó: «¿Cómo puedo ayudarle?». El reflejo de la mujer se desvaneció y, en su lugar, apareció una inscripción en el espejo, tallada en el cristal como si alguien la hubiera escrito con sangre. Decía: «Rompe el lazo». Clara no entendió al principio, pero luego, recordó las palabras del experto. El espejo era un lazo entre el mundo de los vivos y los muertos. Si lo destruía, podría liberar a las almas, pero, ¿qué le sucedería a ella? Esa noche, decidió hacer algo drástico. Tomó el espejo y lo llevó al patio. Lo colocó sobre el piso y levantó un martillo. Su mano temblaba, pero sabía que no tenía opción. Con todas sus fuerzas, golpeó el espejo. El sonido del cristal rompiéndose fue ensordecedor. Durante un momento, todo quedó en silencio y Clara pensó que ese era el final que había liberado a esas almas. Aunque aún tenía la duda. ¿Por qué su abuela no lo había roto? Pensó. A ver si no la cague. Pero pues el experto me dijo que me deshiciera de él. A las pocas horas de romper el espejo y cuando pensaba que todo volvería a la normalidad, Clara decidió deshacerse de todos los restos del espejo. Recogió los pedazos del piso y fue por el costal de tela que lo envolvía para meter ahí los restos y tirarlos a la basura. Cuando Clara llegó a la habitación y tomó el costal, se dio cuenta de algo que no había notado. Dentro del costal había algo más. Metió su mano y sacó un pequeño sobre de papel amarillento, envejecido y frágil. Estaba envuelto en un lazo, como si contuviera un secreto que llevaba mucho tiempo oculto. Se puso muy nerviosa, de inmediato se imaginó que lo que venía en ese sobre era algo importante relacionado con el espejo que acababa de romper. Cuando Clara rompió el lazo y comenzó a leer, se dio cuenta de la terrible verdad. Dentro del sobre venían instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo un ritual que, en teoría, liberaría a todas las almas de su familia atrapadas en el espejo, aquellas que habían sido condenadas a sufrir por generaciones. Sin embargo, el ritual no era un simple acto de liberación, tenía un precio devastador. Al romper el lazo con el ritual, Clara no solo liberaría a las almas de sus antepasados sino también liberaría a los demonios que las atormentaban y buscarían otro lugar o persona para habitar. Esos seres oscuros, llenos de odio y rencor, encontrarían un nuevo refugio para descargar su furia y sería quien se atreviera a romper el vínculo. Le explicaba que cuando se expulsa a un demonio de un objeto o una persona, de inmediato busca otro lugar para habitar. Tal y como lo dice la Biblia, cuando Jesús expulsó a una legión de demonios, ellos le pidieron permiso para entrar en unos cerdos, ya que ni siquiera los demonios quieren habitar el infierno. Mientras Clara leía eso, se puso a temblar sin control, sintió terror, no necesitó leer más para entender que ya no había vuelta atrás. Por un lado, la carta explicaba el ritual que buscaba de alguna forma proteger a quien realizaba el rito, y por el otro Clara vio un escrito con tinta mucho más reciente donde la abuela le explicaba que ella también había recibido el espejo por parte de su madre y así por generaciones iba pasando por alguien de la familia porque nadie había tenido el valor de sacrificarse para romper el lazo. Los demonios del espejo obligaban a cada una de las personas que lo recibían a pasarlo a otra cuando su muerte estaba próxima. La abuela relataba que ese espejo tenía más de 100 años en la familia y todo tuvo origen con una de sus antepasados que era una bruja muy poderosa y pensó que podía ser más lista que el diablo. Vendió el alma al demonio buscando favores y al final de sus días, después de haberlos disfrutado, ella se internó en un convento donde un grupo de exorcistas lograron liberarla de su pacto.
Ella pasó ahí sus últimos días ayudando en labores y logró salvar su alma. Los demonios quedaron furiosos y cuando fueron expulsados. Ella murió en gracia de Dios, pero la legión de demonios tenía que encontrar otro lugar que habitar de inmediato o de lo contrario regresarían al infierno. En una habitación donde solo estaba la chica recién liberada y los exorcistas, los demonios optaron por habitar el espejo que se encontraba ahí. Por un tiempo esa habitación quedó vacía. Había una energía muy pesada y nadie soportaba estar ahí mucho tiempo. Pocos años después la hija fue al convento donde había muerto su madre a recoger algunas cosas. Nadie supo qué pasó en esa habitación realmente. Cuando fueron a revisar el cuarto, todas las pertenencias de su madre seguían ahí, pero el espejo no estaba. Se cree que los demonios descargaron su furia contra hija de la deudora. A los pocos días ella fue encontrada en su casa por sus pequeñas hijas con una soga en el cuello mientras su cuerpo se balanceaba colgado desde los pasamanos del segundo piso. Se sabe que la legión de demonios la atormentó hasta que se quedaron con su alma y en venganza por la traición de su madre decidieron atormentar a todas las siguientes generaciones. La carta continuaba explicando que su abuela, en su tiempo, no había tenido el valor suficiente para enfrentar las consecuencias de ese ritual. El miedo a la venganza de los demonios la había llevado a sellar el espejo y vivir con el peso de la condena de su familia. Pero había llegado el turno de Clara. Tal vez, si ella lograba reunir el valor para sacrificarse, podría salvar las almas de todos sus antepasados. Cada vez que alguien de su familia moría, su alma era absorbida por el espejo, condenada a un sufrimiento eterno. Clara cerró la carta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Ahora sabía que no había vuelta atrás. La maldición estaba latente, y las almas en pena, junto con los demonios, la vigilaban desde cada espejo de su hogar. El tiempo corría, y Clara debía decidir si enfrentaría el horror para liberar a su familia o si, como su abuela, cargaría con el peso de esa terrible maldición, condenando a su linaje a una eternidad atrapada en el reflejo de cada espejo.